You sent your Son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice. Amigos, bienvenidos una vez más a este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el cual cada semana nos encontramos para dar las razones de nuestra fe, para compartir todas esas creencias que nosotros como católicos mantenemos y que la Iglesia por sí misma ha mantenido durante 20 siglos ya en el depósito de la fe guiada por el Espíritu Santo. Las razones de nuestra esperanza son todo aquello que nos distingue como católicos. Y el objetivo, o uno de los objetivos de este programa, deberemos decir, es el proporcionar a los católicos con la comprensión de las doctrinas básicas del cristianismo y también a aquellos que no son católicos, que sintonizan esta señal de María Visión, mostrarles de manera objetiva cuáles son las enseñanzas de la Iglesia Católica. Porque nos hemos dado cuenta, y mucha gente se ha dado cuenta con el paso del tiempo, que la mayoría de las personas que tienen un prejuicio contra el catolicismo o contra la Iglesia, realmente el prejuicio lo tienen contra lo que creen que es la Iglesia o contra lo que ellos creen que la Iglesia enseña. En muchas ocasiones, personas que están fuera del catolicismo, que pertenecen a algún grupo cristiano de alguna denominación o inclusive personas que no profesan ni siquiera alguna religión, tienen ideas mal concebidas, prejuiciadas, en ocasiones hasta un poco malintencionadas hacia el catolicismo y la doctrina católica. Y tal vez esto es porque nadie nunca se tomó la molestia de explicarles qué es realmente lo que los católicos creen. Es nuestra creencia fundamental que en la medida que nosotros logremos expresar de manera clara lo que creemos y el por qué creemos, muchas de estas personas dejarán atrás ese prejuicio, dejarán atrás estos malos entendidos y podrán abrazar la fe verdadera, la fe integral, la fe completa, que es la fe católica, en caso de que ya sean cristianos, o podrán ingresar también a la fe católica en caso de ser personas que no son creyentes de ninguna religión. Ese es el propósito, les repito, por qué hacemos esto. La apologética, debo decir una vez más, para aquellos de ustedes que sea la primera ocasión que nos sintonizan, es y consiste en explicar y, en su caso, también defender la fe católica. Enseñar aquellas razones que nosotros tenemos, mostrarlas. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, siendo obedientes a la misma Escritura, lo hemos dicho muchas veces, lo repito, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, preparados, a ofrecer respuestas a aquellos que nos pidan las razones de nuestra esperanza. En otras palabras, los católicos debemos saber por qué creemos lo que creemos. Si bien no se nos pide a nosotros ser grandes teólogos o grandes biblistas, sí por lo menos conocer los básicos de nuestra fe, porque de esta forma se logran dos objetivos. El número uno será que nosotros podremos vivir nuestra propia fe de una manera más intensa, una fe más viva, porque no solamente yo tendré la práctica, sino que yo sabré las razones por las cuales practico esto. Y se vuelve entonces un círculo virtuoso, le podemos llamar así. Tengo fe, la fe me hace vivir de cierta manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios, me voy purificando, o Dios me va purificando, en la manera o en la medida que yo voy llevando a cabo este proceso en el cual Dios me va purificando, me va limpiando, mi entendimiento se vuelve más claro y puedo comprender mejor mi fe y por lo tanto vivirla con mayor intensidad. Y el círculo se completa. Si vivo mi fe con mayor intensidad, podré vivir mejor la voluntad de Dios. Viviendo mejor la voluntad de Dios, podré ser purificado más perfectamente. Siendo purificado, podré comprender de mejor manera y comprendiendo de mejor manera, mi fe se incrementa. Es un círculo virtuoso. Esa sería la primera de las razones por las cuales nosotros tenemos la grave obligación de conocer lo que creemos. Y la segunda sería, la primera ha sido una razón personal, la segunda sería una razón para la comunidad.
para el servicio a los hermanos. Si yo conozco las bases de mi fe, seré capaz, a mi vez, de ayudar a otros que no la comprenden, ayudar a otros hermanos que van creciendo en ese camino de fe, ayudar a otros hermanos que tienen dudas, o en su caso también ayudar a hermanos que tienen estos prejuicios. Entonces, esa es la doble función. Uno, conocer yo de manera personal mejor las razones de nuestra esperanza para vivir de manera más intensa la fe. Y número dos, poder compartir estas razones. Eso es pues lo que hacemos aquí o tratamos de hacer cada semana. El programa tiene un correo electrónico, se los comparto. Es apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Ustedes nos pueden allí hacer llegar dudas, comentarios, sugerencias, saludos. También nos pueden hacer llegar peticiones de temas que les gustaría que tratáramos, etc. apologética@mariavision.com. Y hablando de los correos electrónicos, es para mí realmente muy, muy grato, para todos nosotros aquí en María Visión, debo decir, es realmente un aliciente grande. Semana a semana, recibir sus correos electrónicos de todas partes del mundo. Desde los Estados Unidos, pasando por toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, es realmente impresionante. Uno puede sentir esta comunión de los santos, esta universalidad de la iglesia. Hay que recordar que la palabra católico en griego significa universal. Esta real universalidad de la iglesia que nosotros a través de María Visión podemos sentir de forma tangible cuando estamos en comunicación desde México hasta una persona en Argentina que nos manda un correo, o en Bolivia, o en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Guatemala. Es realmente grato, les agradecemos muchísimo, no solamente yo, sino todos los programas, la molestia que semana a semana ustedes se toman de hacernos llegar sus comentarios. Y aquí voy a hacer un breve comentario personal al respecto de los correos electrónicos. Hace unos días llegaba uno donde decía, en realidad tú respondes, eres tú personalmente quien responde los correos. Y yo le decía, sí, soy yo. Le respondía a una persona que escribía y quería saber si era yo quien respondía sí. Y aquí es donde voy a hacer esta aclaración. Todos los correos que llegan, todos, sin excepción alguna, los leo personalmente. Todos. Casi de manera, no inmediata, pero sino el día que llegan, en los días siguientes, 1, 2, 3 días después de que han llegado. Ahora, la respuesta a estos correos también la hago yo de manera personal. Todos. Solo que a veces me toma un poco más de 1, 2 o 3 días. Sí, es mucho más fácil leer que responder, sobre todo que llegan muchas preguntas muy específicas y bueno, a cada una hay que dedicarle su tiempo para dar una respuesta adecuada. Es ahí donde yo les pido entonces a ustedes paciencia y un poquito de caridad. Caridad, por favor, tengan paciencia, su correo será respondido, solamente ténganos caridad, denos tiempo, pero tengan la certeza de que todos los correos los leemos, los leo y los llevamos en el corazón. Les hago llegar yo a algunos compañeros también los comentarios que ustedes expresan y se los agradecemos de todo corazón, realmente nos impulsan, nos motivan a seguir llevando a cabo esta labor. Como también nos impulsa muchísimo cada vez que nos encontramos con alguien que nos dice que está orando por María Visión. Y yo les pido a todos ustedes, si a ustedes esta señal les ha cambiado la vida como nos la ha cambiado a muchos, si esta señal les ayuda a vivir más intensamente la fe, a aclarar sus dudas, a tener un contacto más íntimo con el Señor Jesús, con la Eucaristía, con las horas de adoración en el Santísimo, si esta señal les ha ayudado a conocer mejor a María y las obras magníficas que Dios ha hecho, les pido por favor que se unan y hagan oración por María Visión, por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Por favor, no nos olviden, sus oraciones y los sacrificios que ustedes puedan ofrecer para el canal realmente no tienen una idea cómo nos ayudan y cómo nos alientan. Cada vez que conocemos a alguien, ya sea mediante una llamada telefónica, mediante un correo electrónico o en persona que visita aquí las instalaciones y nos dice, yo oro por ustedes todos los días, realmente nuestro corazón se inflama y nos alienta a seguir adelante. Y sabemos que aunque existen muchas personas, tal vez tú seas una de ellas, que desde la cama de tu casa porque estás enfermo, o desde la cama de un hospital, desde la situación en la que Dios te ha puesto, yo estoy seguro que muchos de ustedes hacen oración ofreciendo sus sufrimientos por el canal. Se los agradecemos infinitamente. A lo mejor tú no tienes la posibilidad de llamar y decirnos que estás orando por nosotros, o de escribirnos un correo, o mucho menos de venir aquí, pero a ti te lo agradecemos también.
aunque tú pienses que nosotros no nos damos cuenta, o que tú no nos puedes hacer saber que estás orando por nosotros, créeme que sí, sí nos damos cuenta y te lo agradecemos de todo corazón. Estamos a punto de hacer nuestro primer corte y dirán, bueno, ¿y qué vamos a hablar el día de hoy? No nos has dicho. Está bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy controversial y que yo estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, se han encontrado con algún cristiano no católico que les ha hecho esta pregunta. Oye, ¿tú eres salvo? Así es. ¿Eres salvo? ¿Tú ya eres salvo? Estoy seguro que muchos de ustedes ya les sonó familiar esta frase y el día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Ya eres salvo? ¿Tiene esto bases bíblicas? Las personas que creen esto, ¿a qué se refieren? ¿Qué bases tienen para ello y qué dice la Iglesia Católica al respecto? Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos entonces con este tema. ¿Eres salvo? Quédense con nosotros. Most glorious Lord, I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done. Amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros. Tenemos estas bellísimas imágenes de la Plaza Juan Pablo II, Plaza de las Américas, aquí en Zapopan, Jalisco, México, desde donde María Visión orgullosamente transmite para todo el mundo. El día de hoy en Apologética vamos a hablar de este tema que ya les comentaba al concluir el bloque anterior. ¿Eres salvo? Fíjense bien, tal vez habrá muchos de ustedes que nunca han escuchado esta expresión, pero también estoy seguro que hay muchos que sí, y ya inmediatamente han recordado aquella experiencia, aquel encuentro que tuvieron con algún hermano que es cristiano no católico. Por lo general, hay que aclararlo, no todos los cristianos no católicos tienen esta creencia particular. Hemos dicho aquí una y otra vez que entre el universo protestante, si le podemos poner un nombre, existen miles, literalmente, miles de denominaciones y bueno, muchas veces cada una de ellas tiene creencias tan distintas una de la otra que uno a veces se ve llevado a pensar que lo único que tienen en común es que son anticatólicos o que no son católicos, mejor dicho. Debo decir que esta creencia particular acerca de ser salvo, como ellos lo expresan, no es propia de todo el mundo protestante. Es más bien característica de una rama que se denomina el mundo evangélico, los evangélicos, que se distinguen a sí mismos de otros que también provienen del siglo XVI, de la Reforma del siglo XVI, pero que son identificados comúnmente como iglesias de la Reforma más tradicionales. Estamos hablando que los evangélicos suelen distinguirse, por ejemplo, de los luteranos, o de los presbiterianos, o de los episcopales, o de los congregacionalistas, aunque hoy en día ya también encontremos luteranos evangélicos, presbiterianos evangélicos, es decir, es un universo grande. Creo que ustedes más bien ya tienen la idea de lo que les estoy diciendo. Pero es más bien propia esta creencia de ser salvo o no del mundo evangélico. Y dentro del mundo evangélico, dentro de unas ramas que se denominan fundamentalistas, es decir, los que son más literales, al menos en lo que les conviene, en la interpretación de la Biblia a su manera. Allí es donde vamos a encontrar esta expresión, pero ha permeado muchas otras ramas del protestantismo y también ha permeado inclusive ya grupos dentro de la Iglesia Católica. A mí me ha tocado escuchar en más de una ocasión a algún predicador católico que, influenciado por estas ideas, estas teologías no católicas, dice que nosotros ya somos salvos. Ok, ahora vayamos. Hay que explicar un poco esto. ¿Qué hay detrás de esta pregunta que a uno le hacen? ¿Qué hay detrás de este concepto? Muy bien. Yo recuerdo una ocasión visitando aquí en Guadalajara una comunidad bautista con un amigo. Simplemente pues sabíamos que había un pastor predicando y quisimos entrar con ningún ánimo de discutir, nada, simplemente a observar. Y al final de la predicación del pastor, recuerdo perfectamente, se nos aproximó un señor, un hermano de esta congregación, y antes de decir hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es fulano, ¿cómo se llaman? Lo primero que él llegó y nos dijo es, ¿ustedes son salvos? Así, hola, buenas tardes, sí, ¿cómo se llama? Así, apenas terminaba la predicación y llegó y nos dijo, ¿ustedes son salvos? Bueno, obviamente uno no sabe qué decir. Si uno no está preparado o no conoce este tipo de preguntas, uno, para empezar, dice, ¿qué significa eso?
Y empieza, trataron de hacer preguntas, pero todo gira en torno a esto. ¿Ustedes son salvos? ¿A qué se refieren? Bueno, a la salvación, claramente. Y la creencia de ser salvo o no serlo depende para el evangélico que tiene esta particular creencia de la decisión que uno haya tomado en algún punto de su vida de aceptar o no a Jesús como su salvador personal. Esto es algo que también estoy seguro muchos de ustedes habrán escuchado. Hay que aceptar a Jesús como nuestro salvador personal. Tienes que aceptar a Jesús como tu salvador personal. Y en el momento que lo aceptes como tu Señor, como tu salvador personal, en ese momento, dicen los que mantienen esta creencia, eres salvo. Es decir, tienes garantía de salvación, tienes garantizado el cielo. Fíjense bien, es unas palabras sencillas, pero eso es lo que implican. En el momento que tú honestamente dices, te acepto a Jesús como mi salvador personal, ya. Garantía total. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que es más importante para esta doctrina de ellos. No importa lo que vayas a hacer en el futuro. Desde el momento que tú haces esta profesión de fe con los labios y la crees en el corazón, ellos dicen esto siguiendo un versículo de Romanos, ya eres salvo. Y algunos de ellos, no todos, dicen que esa salvación ya nunca la puedes perder. Que a partir de ese momento, puedes llevar una vida de terrible pecado. Puedes cometer los pecados más horribles que te puedas imaginar y eso no afecta el estado de tu salvación, porque ya en un punto fuiste salvo. Digo que algunos, porque también existen otros grupos que dándose cuenta de un poco la falta de sentido común de esta doctrina, dicen que no, que uno sí puede perder esa salvación después. O lo que es más curioso, recuerdo el caso, yo tuve, bueno, tuve porque ya no estoy mucho en contacto con ella, pero bueno, tengo una amiga que profesa la fe bautista del sur en los Estados Unidos, ella es norteamericana. Y ella pertenece al grupo que cree en la salvación, te llega en el día que tú eliges a Jesucristo, lo aceptas como tu salvador personal y que después no va a importar. Y yo un día le preguntaba, bueno, oye, ¿y qué pasa con una persona que asiste a tu misma congregación y después se enfada, deja de asistir, pasan los años y tú te encuentras con esta persona y te das cuenta que vive una vida totalmente anticristiana, totalmente antitestimonio, vamos, que ya ni siquiera cree, que se declara atea? ¿Qué sucede con esta persona? ¿Tiene su salvación todavía asegurada? Y me dice, bueno, no, es que si sucede este caso, si alguien está en esta situación, lo que pasa es que realmente nunca fue salvo. Y empiezan a tratar de justificar el hecho. Entonces dicen, no, la persona que se aleja de la fe es que en realidad nunca fue salvo. Entonces, ¿cómo saber? Estas son una de las cuantas dificultades que se encuentra esta doctrina. Ahora, ¿qué hay detrás de esta doctrina? Les decía yo, de la doctrina de ser salvo o no serlo. Es una buena intención, me atrevo a decir. Vamos, todos tenemos el deseo. ¿Quién no quisiera tener la seguridad de la salvación? ¿Quién no quisiera tener asegurada la salvación? Es decir, la vida como es, ya es difícil, todos estarán de acuerdo. En la vida cristiana, cualquiera que quiera practicar las virtudes cristianas, vivir como un buen cristiano, estará de acuerdo conmigo, presenta de pronto momentos de mucha prueba. Bueno, esto viene en la misma Biblia, Jesús nos garantizó esto. Entonces, en esos momentos de prueba, cuando las dudas llegan a la mente y uno empieza como a decir, bueno, yo no sé, leo algunos pasajes de la Biblia donde hacen parecer que llegar al cielo es muy difícil. Realmente todos quisiéramos tener esa seguridad, esa certeza de la salvación. Por eso digo que detrás de esto hay una buena intención. Sin embargo, el hecho de que una doctrina tenga de fondo una buena intención no garantiza que sea verdadera o que esté de acuerdo con la enseñanza integral de la Biblia. ¿Por qué digo integral? Porque obviamente se basan los que profesan esta doctrina en ciertos pasajes, más no en la Biblia como un todo. También hacen caso omiso, se hacen de la vista gorda, como decimos aquí en México,
acerca de muchos otros pasajes que contradicen el hecho de que la salvación puede ser obtenida en un instante y únicamente por declarar que Jesús es nuestro Salvador personal, y que la Biblia dice cosas distintas a eso. Entonces, detrás, vamos a recapitular, detrás hay una buena intención, yo creo. La intención de tener seguridad, certeza de la salvación. Sin embargo, este buen deseo no garantiza que sea verdad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las personas que dicen que una vez que eres salvo, lo eres para siempre, vamos a hablar de una de las posibles implicaciones. ¿Qué tal que yo, sabiendo que tengo garantizado el cielo sin importar lo que haga, pues ahora me dedico, pues no sé, a pasarla bien, o me dedico a robar, o me dedico a ser infiel? ¿Por qué? Porque ya no hay nada a lo que yo esté aspirando. Ya no aspiro al cielo, porque el cielo ya lo tengo ganado. Entonces a lo mejor a mí me llegó por ahí un momento de real conversión, si le queremos llamar así, un momento inspirador en el cual quise aceptar a Jesús en mi corazón, pero después esa emoción inicial se me pasó y yo no hago ningún esfuerzo por desarrollar las virtudes de la fe o las virtudes de la caridad, ningún esfuerzo en crecer en amor hacia los hermanos o crecer en las buenas obras. ¿Por qué? Porque ya se me pasó ese impulso inicial, se me bajó la emoción y entonces puedo dedicarme a lo que yo quiera. Ahora, ¿cuál es la postura católica con respecto a esto? La Iglesia Católica enseña que la salvación de una persona depende del estado de su alma al momento de la muerte. Puede parecer muy arbitrario, dicen, hombre, a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere eso decir que alguien puede llevar una vida terriblemente pecadora y si en el último instante se arrepiente, ¿se puede salvar? Sí. ¿Quiere eso decir que si alguien llevó una vida de completa santidad, pero en los últimos instantes decide volverse un pecador, pierde su salvación? Sí. La salvación, nos dice la Iglesia, depende del estado del alma de la persona al momento de la muerte. Con esto nos vamos a ir a otro corte. Los invito a que nos continúen llamando. Regresaremos inmediatamente. El día de hoy estamos hablando de ¿eres salvo o no? Regresamos. From heaven to earth to die for me. Son, from heaven to earth to Amigos, die for me. estamos de regreso. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy estamos tratando este tema de ¿eres salvo o no lo eres? Esta pregunta que muchos de nosotros hemos escuchado cuando conversamos con algún hermano que es cristiano no católico. Y que es una pregunta que, aceptémoslo, tiene su interés, tiene su grado de interés. Hay que saber la verdad acerca de esto. Les comentaba yo que lo que la Iglesia nos enseña al respecto de la salvación es que depende del estado del alma de cada persona al momento de la muerte. Ahora, quisiera compartirles, puedo mostrar esto aquí tal vez, quisiera compartirles un fragmento de un libro que se llama Catolicismo y Fundamentalismo, es de Carol Keating. Este libro está en inglés, bueno, pero se traduciría Catolicismo y Fundamentalismo, el ataque al romanismo por los cristianos de Biblia. Más o menos así sería, perdonen mi inglés. Ahora, ¿por qué quiero leerles un pasaje aquí? Porque este libro es una experiencia de Carol Keating, que es un apologista estadounidense, posiblemente de los mejores apologistas del mundo. Él ha tomado muchos años de su vida en tratar las objeciones más comunes del mundo evangélico fundamentalista hacia la Iglesia Católica. Y vean lo que nos dice al respecto. Voy a ir despacio porque voy a tratar de traducir simultáneamente, pero espero ser lo suficientemente claro. Dice, para los católicos, la salvación depende del estado del alma al momento de la muerte. Cristo ya nos ha redimido, y aquí viene una diferencia importante. No es lo mismo decir redención que, fíjense,
No es lo mismo decir redención que salvación. Cristo ya nos redimió. Sin embargo, no es que ya nos haya salvado. Ese también es otro error muy común, ¿eh? Yo he escuchado personas que dicen, no, Cristo no me va a salvar. Cristo ya me salvó. Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado. No es lo mismo redención que salvación. La redención es, por así decirlo, el acto mediante el cual Cristo, su pasión, muerte y resurrección, digamos, nos abrió las puertas del cielo para que nosotros tengamos acceso a Él. Pero falta que pongamos, un poquito de nuestra parte, apropiarnos eso. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Sin embargo, sabemos por la misma Biblia que no todos los hombres se salvan. ¿Sí? Entonces esta distinción es importante. Continúo. Cristo ya nos ha redimido. Ha abierto las puertas del cielo. Hay que notar que redención no es lo mismo que salvación, aunque la redención es necesaria previamente. Él ya hizo su parte, se está refiriendo a Cristo. Y ahora nosotros tenemos que cooperar haciendo la nuestra. Si nosotros hemos de pasar a través de las puertas del cielo, necesitamos estar en un estado espiritual correcto. Aquí va a empezar a ponerse ya bueno. Hay que estar en el estado espiritual correcto. Necesitamos estar espiritualmente vivos. Nuestra alma tiene que estar viva, espiritualmente viva. Si un alma está únicamente en su estado natural sin gracia santificante, ¿qué es la gracia santificante? La gracia que le da una vida supernatural, una vida sobrenatural al alma. Es la vida misma de Dios, la vida de la Trinidad que se nos da. Esa es la gracia santificante. Un alma sin gracia santificante está muerta en el sentido sobrenatural, supernatural, y por lo tanto incapaz de disfrutar el cielo. No será permitido su acceso al cielo. Pero si el alma tiene gracia santificante, entonces el cielo está garantizado, aun cuando un pequeño paso o estancia, digamos, por un proceso de purificación, como es el purgatorio, sea requerido. Ahora, la Iglesia enseña que únicamente las almas que son objetivamente buenas y que objetivamente agradan a Dios merecen el cielo. Y esas almas son aquellas que están llenas de gracia santificante. El santo que nunca cometió un pecado mortal y el pecador que toda la vida no dejó de cometer pecados hasta que se arrepintió en su lecho de muerte, los dos ganarán el cielo. Sin embargo, uno tendrá que ser purificado antes en lo que nosotros llamamos purgatorio. Cuando lleguen al cielo, el que tenga la mayor capacidad de amar disfrutará la mayor visión beatífica de Dios. Sin embargo, cada uno lo disfrutará tanto como sea capaz. Este punto es bien interesante. Fíjense bien. Dice que para la Iglesia Católica es posible que ese santo que nunca en su vida hizo un pecado mortal llegue al cielo, como lo es también para aquel que toda su vida pecó y se arrepintió en su lecho de muerte. Claro, aquel que se ha arrepentido en el último instante, pero que toda su vida fue una vida de pecado, tendrá que ser purificado previamente. Recordemos Apocalipsis 21:7, donde dice que al cielo nada impuro entrará. Si uno está impuro por toda la vida que llevó, pero se ha arrepentido, Dios perdona la pena eterna, que es el infierno, pero la pena temporal todavía hay que purificarla. Bueno, y nos dice, una vez en el cielo, aquel que tenga mayor capacidad de amar, disfrutará más del cielo. ¿Qué significa esto? Aquel que haya recibido más gracia santificante durante su vida, en el cielo podrá disfrutar de esa visión de Dios, esa compañía de Dios, esa presencia de Dios, esa comunión con Dios, de manera más intensa, si le pudiéramos poner un adjetivo. Sin embargo, aclara, cada uno va a disfrutar el cielo tanto como sea capaz. Voy a dar un ejemplo para tratar de hacer esto más sencillo. Imaginemos dos personas con personalidades, válgame la redundancia, distintas, con estados de ánimo o disposiciones internas que los hacen a cada uno ver la vida de distinta manera. Creo que eso es fácil de imaginar para todos. Imaginemos que estas dos personas, una de ellas es muy positiva y la otra es medio pesimista. Y que las dos personas las llevamos, no sé, imagínense ustedes un lugar hermoso, una playa hermosa en Latinoamérica, digamos Cancún, el Caribe. Y los llevamos los dos a la playa hermosísima de Cancún, el mar azul, arena blanca,
Y ponemos ahí al que es positivo y al que es medio pesimista, al que es medio negativo. ¿Cuál de los dos creen que va a disfrutar más estar en Cancún? Claro, el que tiene una actitud mejor. Sin embargo, los dos están en Cancún, los dos están en la playa. Y el otro, aunque tal vez tenga su actitud allí medio no tan conforme, también lo disfruta a su medida. Pero el otro lo disfruta más a pesar de que están en el mismo lugar. Eso es lo que nos está diciendo aquí, lo que la iglesia nos enseña acerca del cielo. Tanto el santo que vivió toda su vida en santidad sin cometer nunca un pecado está en el cielo y lo disfruta, como aquel pecador que se arrepintió en el último instante y buscó la confesión. Sin embargo, ¿cuál disfrutará más? El que nunca pecó, porque tiene más gracia santificante. Ahora, ¿esto significa que el otro disfruta o que el disfrutar menos le afecta? No, porque él también va a estar disfrutando a su máxima capacidad. Estará en comunión con Dios a la máxima capacidad que su propia capacidad de amar le brinda. Espero que esté claro. Continuamos con la lectura. Como los católicos lo vemos, cualquiera puede llegar al cielo y cualquiera puede no llegar. Aquel pecador de toda la vida que se mantiene como pecador hasta el final último, entonces se convierte en un pecador eterno, perdido para siempre. El santo aparente puede tirar su salvación en el último instante y terminar no mejor que aquel hombre que nunca hizo una obra buena en toda su vida. Todo depende de cómo uno entre a la muerte. Aquí tiene una frase magistral Karl Keating. Todo depende de cómo entre uno a la muerte. Es por eso el por qué morir es por mucho el acto más importante de un ser humano. Y es algo que a lo mejor muy pocas veces nos hemos detenido a pensar. Al final de cuentas, hablar de la salvación o si eres salvo o no, es hablar de las realidades últimas de la vida. ¿Qué pasa después de esta vida? ¿Qué viene después de la muerte? Y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el momento de la muerte. Aquí nos dice Karl Keating esta frase magistral. Es por lo cual morir se convierte por mucho en el acto más importante de la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque del estado interior, del estado de tu alma al momento de la muerte, dependerá tu destino eterno. Recordemos que las realidades últimas, nos enseña la Iglesia Católica, lo que se llama los novísimos, son muerte, juicio, infierno y cielo. La muerte es una de esas realidades. Valdría la pena reflexionar más, porque la muerte es ese acto más importante de la vida de uno, imagínense. Vamos a otro corte, regresaremos con más de Karl Keating y también con las citas bíblicas que van a empezar a dar forma a nuestro tema del día de hoy. Regresamos inmediatamente. Your son from heaven to earth to die for me. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy estamos viendo este tema de la salvación. ¿Eres salvo ya o no lo eres? ¿Podemos estar ciertos? ¿Podemos tener certeza de nuestra salvación? ¿Es cierto que uno simplemente con aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal ya es salvo y que nada, ningún pecado, sin importar qué tan grave es o qué tan grave sea, que yo cometa después de esta aceptación de Cristo afectará esa salvación? ¿Es esto cierto? ¿Tiene bases? Estamos hablando de estos temas. Entonces, fíjense bien, hablábamos en el bloque anterior de cómo la Iglesia ve esta cuestión de la salvación, que depende del estado que guarde el alma de una persona al instante de la muerte. Ahora, como yo mencionaba ya en el primer bloque, bueno, esto puede parecer arbitrario. La muerte para muchas personas llega sin avisar, como Jesús lo dice muchas veces en el Evangelio. Puede llegar como un ladrón en medio de la noche. Y por eso Jesús en el Evangelio, repetidas ocasiones, una y otra vez, nos dice, estén alertas, estén preparados, velen y oren porque no saben cuándo. Ahora, muchos de estos pasajes se refieren y hablan de la venida del reino. Pero si uno considera
que la salvación depende única y exclusivamente de esta vida, del transcurso de esta vida, que una vez muerto ya no hay nada que pueda cambiar o alterar mi destino final, entonces yo debería empezar a pensar que el momento de mi muerte para mí es ya ese final, ya es esa venida, digamos, del reino en un sentido. ¿Por qué? Porque después de mi muerte viene el juicio, mi juicio particular. Al final de los tiempos vendrá el juicio universal de todas las naciones, sí, pero ese va a ser posterior a mi juicio particular. Cuando yo muero voy a ser juzgado yo particularmente. Entonces esas advertencias de Jesús son para cada uno de nosotros estar alertas para que no nos vaya a sorprender la muerte como un ladrón que llega en medio de la noche y nos toma sin estar preparados. Si mi salvación, si mi destino final en la eternidad depende del estado de mi alma al momento de la muerte, yo debo tener mucho cuidado y reflexionar muy cuidadosamente al respecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué debo hacer para mantener esa gracia santificante en mi alma? Para obtenerla si no la tengo. Porque hemos hablado que un alma sin la gracia santificante es un alma que está muerta. Espiritualmente muerta. Y si no está viva o de una manera sobrenatural, supernatural mediante la gracia, no va a ser capaz de disfrutar de esa comunión eterna con Dios. Decíamos entonces que puede parecer arbitrario que todo dependa de ese instante que puede llegar repentinamente. Sin embargo, no es tan arbitrario. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, a todos se nos brinda ocasiones de arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, hace que su gracia abunde. Y la gracia es la que nos lleva al arrepentimiento interior. Y yo estoy seguro que tú que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa, te identificarás cuando yo digo que en tu vida, en más de alguna ocasión, tú has sentido esa oportunidad, si le quieres llamar, de cambiar tu manera de vivir. Has sentido que Dios te está llamando a vivir de una manera diferente, a arrepentirte, a enderezar el camino. Todos tienen una oportunidad, vamos, tenemos una oportunidad tras otra, tras otra, tras otra. Muchas veces parece como si estuviéramos jugando con Dios, a ver si va a ser capaz de darme otra oportunidad más, y otra oportunidad más. Y las oportunidades llegan a nuestra puerta, y muchas veces les cerramos en la nariz, por usar una metáfora, la puerta a Dios y no la dejamos entrar. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno responde y me abre y me deja entrar, entraré y cenaré con él. ¿Qué significa esto? Más bien dicho, en muchas ocasiones, todos nosotros recibimos estas oportunidades, si le queremos llamar así, de arrepentirnos, de cambiar, pero muchas veces las desperdiciamos. Vamos, a mí me ha tocado ver casos, empezando por el mío personal, en los cuales pareciera que lo único que le falta a Dios hacer para que a mí me caiga el 20, como decimos aquí en México, para que agarre la onda, como dicen los muchachos, para que entienda, vamos, lo único que le falta a Dios hacer es ponerse de rodillas enfrente de mí y decir, por favor, acepta la gracia, acepta mi amor. Muchas veces parece que eso es lo único que falta, ¿eh? Dios ya nos ha mandado mensajes, situaciones, circunstancias que nos llaman a la reflexión, a la conversión, al arrepentimiento y parece que no las queremos tomar. Pareciera que estamos esperando que el mismo Jesús llegue y se ponga de rodillas frente a nosotros y diga, hombre, vamos, por favor, te lo pido, acepta mi amor. Entonces no es tan arbitrario esto de pensar que el estado del alma al momento de la muerte determina el destino eterno, porque vemos que a todos se nos dan oportunidades. Sin embargo, para el evangélico o para el hermano que mantiene esta postura de yo ya soy salvo simplemente por haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador personal, no importa
como ya dijimos antes, si uno lleva una vida de buenas obras o de pecado. Para quien mantiene esta postura, la gracia santificante es un invento de la Iglesia Católica. Para él no significa nada. Para él, el hecho del destino final, cielo o infierno, no depende para nada en lo absoluto del estado del alma. ¿Por qué? ¿Dónde tiene su origen esto? Porque para los llamados reformadores del siglo XVI, la reforma protestante del siglo XVI, el alma humana, a partir del pecado original de Adán y Eva, había quedado con una naturaleza caída, incapaz de ser de nuevo constituida en un alma espiritualmente viva. A esto, algunos de ellos le llaman la total depravación del alma. Es decir, no importa todas las buenas acciones que tú puedas hacer, interiormente tu alma no vale nada. Sigue siendo la misma alma pecadora, sucia, ante los ojos de Dios. Eso es lo que enseñaron los reformadores del siglo XVI, en contraposición a lo que la Iglesia Católica enseña, que si bien el pecado original nos transmitió una naturaleza caída, esa naturaleza caída puede ser levantada mediante la gracia santificante de Dios, que es la vida misma de Dios. ¿Cómo inicia esto? Con el bautismo que regenera el alma y me devuelve la condición de hijo de Dios, que me hace capaz de entablar comunicación con Él. Le da vida a mi alma. Recuerda el pasaje de Juan 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu, el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no tendrá cabida en el reino de los cielos. Y este nacer de nuevo también es algo que las personas que están en una comunidad cristiana, no católica, sobre todo de tinte evangélico pentecostal, por ejemplo, hacen mucho énfasis. Hay que nacer de nuevo. Pero para ellos nacer de nuevo tiene que ver única y exclusivamente con lo que ya mencionábamos antes. Aceptar en un punto específico de la vida de uno a Jesús como Salvador y Señor. Entonces, para ellos no hace diferencia alguna la gracia santificante. Las obras buenas o malas, nada tienen que ver. ¿Por qué? Porque la salvación no afecta el estado del alma, dicen ellos. Vamos a explicar esto un poquito más a detalle porque es muy interesante, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de este corte, cuando también vamos a empezar a leer las llamadas que ustedes ya están haciendo llegar. Vamos y regresamos inmediatamente. From heaven to earth to die for me. And I will lift my Qué bueno que siguen con nosotros, ya regresamos. Y vamos a retomar el punto para no perder el hilo de lo que hablábamos en el bloque anterior. Decimos entonces que para quien mantiene esta postura de ser salvo, simplemente aceptando a Jesús como Señor y Salvador personal, no hace ninguna diferencia la gracia santificante. ¿Por qué? Porque el alma, dicen ellos, interiormente está totalmente depravada, totalmente caída. Ni siquiera Dios la puede levantar. Esta es herencia de la mentalidad de la Reforma Protestante desde el siglo XVI. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto en la práctica? Bueno, ellos dicen que aceptar a Jesús como Señor y Salvador tiene una y solo una consecuencia, que es Dios, digamos, imaginemos que este es el alma, ¿no? Llena de pecado, llena de suciedad. Lo que Dios hace es, Dios la cubre. Y entonces, al momento del juicio, imaginan a Dios como un juez más que como un padre que va a emitir una sentencia de culpable o de inocente. Dios, mediante la aceptación de Cristo, ve el alma de esa persona cubierta por la sangre de Cristo, digamos, y entonces no ve el pecado y declara entonces a esa persona justa y por lo tanto tiene acceso a la salvación. Esa es la postura
de los que mantienen esto de ser salvo y de una gran parte del protestantismo. Ahora, ¿cuál es la postura católica al respecto? La postura católica al respecto no es totalmente distinta. Mientras la postura del evangélico es que el alma permanece llena de pecado, llena de suciedad, totalmente depravada, para nada digna ante los ojos de Dios, y que Dios simplemente la cubre con un manto, digamos. Para el católico, el alma, si bien está caída, Dios le da vida. Un alma que está espiritualmente muerta, Dios, mediante su gracia santificante, le da vida. Y la va transformando, Dios nos va transformando interiormente para irnos haciendo cada vez más a imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vean la belleza de la doctrina católica. No somos declarados únicamente justos como en un tribunal, una sentencia allí que dice, sí, no vi tu pecado porque lo cubrió Cristo, pasa. No, sino que somos tomados y un Padre amoroso, en lugar de estar dictando sentencia, lo que hace es darme su amor, su gracia a través de su Hijo Jesucristo para darme vida siendo que yo estaba muerto y transformarme desde el interior en un ser santo, en una persona santa, para que entonces yo, siendo santo, pueda ir a compartir la santidad eternamente de Dios, vivir en la santidad de Dios, vivir en la vida trinitaria. Es completamente distinto una de la otra. En una simplemente hay una declaración legal, cubrir, digamos. En la otra es una transformación interior que requiere nosotros poner de nuestra parte, claro que sí, aunque sea un poco. Lo he repetido aquí muchas veces. El padre Loring dice, Dios pone casi todo. Nosotros ponemos casi nada. Mas Dios no puede poner su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Vamos a la Biblia. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, vienen varios pasajes que nos pueden iluminar mucho nuestra reflexión al respecto. Vamos a hablar ahora Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos del 11 en adelante. Ezequiel 33, versículos del 11 en adelante. Por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día que peque. Si yo digo al justo, vivirás, pero él, fiándose de su justicia, comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. Y si digo al malvado, vas a morir, y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se le recordará más. Ha observado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Palabra de Dios. Ezequiel 33, versículos del 11 al 16. Ezequiel 33, del 11 al 16. Este pasaje nos puede dar muchísima luz a lo que estamos nosotros tratando el día de hoy. Las personas que dicen, yo ya soy salvo, mantienen que no hay nada que uno pueda hacer posterior a ese día que aceptó a Jesús como Señor y Salvador para perder esa salvación. Y ya hablamos de esto. Si yo ya acepté a Jesús, el día de mañana puedo ir y pecar de la manera más horrenda, no pasa nada. Ya lo acepté, ya soy salvo. Vamos, la Biblia dice otra cosa.
Estamos viendo Ezequiel. Posteriormente vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento también. Aquí el profeta Ezequiel es claro con las palabras del Señor. Dice, fíjate bien, si yo digo al justo, vivirás, pero él fiándose de su justicia comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia. Si yo digo, ya soy salvo, ya Dios me dijo que voy a vivir, ya tengo garantizado el cielo, pero el día de mañana, o 10 años después, o 20 años después, no sé, te apartas y cometes injusticia, cometes pecado, aquí dice, no quedará memoria de su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. La escritura es clara. Vamos a hacer otro corte, otra pausa, regresamos con más de este tema de la salvación. Quédense con nosotros. Father above, from heaven to earth. Gracias, estamos concluyendo el programa del día de hoy. Vamos con algunas de sus llamadas. Micaela Hernández Olmedo de Tulancingo, Hidalgo, muchísimas gracias por tus comentarios, un saludo hasta Tulancingo. Miriam Andrade de Dolores Hidalgo, Guanajuato, muchas gracias por tus comentarios, me pondré en contacto contigo. El doctor Alberto Heine Cruz de México, Distrito Federal, dice, existen dos muertes, la clínica y la eterna. El juicio se lleva después de la muerte clínica, antes de la eterna. ¿Cuál es la muerte de la que habla usted? ¿La clínica o la eterna? Yo estoy hablando de la muerte. Quiero suponer que tú por muerte clínica entiendes la muerte física, cuando uno deja de vivir en el cuerpo, ¿sí? La muerte eterna, pues más bien hay condenación eterna. Recuerda que el alma es inmortal, el alma no muere. El alma puede estar muerta espiritualmente, pero permanecerá, si no tuvo esa gracia santificante, eternamente en la condenación. Leopoldo Zúñiga, de Ciudad Madero, Tamaulipas, dice, ¿qué es la parucía? Es la segunda venida de Cristo. Eso significa la parucía. ¿Qué significa el fin de la liturgia? Bueno, el fin del año litúrgico significa que el año está dividido en partes, llega a su fin con la fiesta de Cristo Rey e iniciará después con el Adviento que nos prepara la venida de Cristo. Eso significa el fin del año litúrgico. Nazaria Flores de Villa Allende, Veracruz, dice, hay que felicitar al señor obispo Rutilio Muñoz Zamora por su 6º aniversario de ordenación episcopal de la diócesis de Coatzacoalcos. Pues sí, claro que sí. Señor obispo Muñoz Zamora de Coatzacoalcos, un abrazo y una gran felicitación por su ordenación episcopal. Síganos guiando por el buen camino, siendo el buen pastor, fieles siempre a la Iglesia Católica. Muchas gracias. Jaime Galeazzi de Puebla, dice, ¿con qué fin creó Dios el mundo? Bueno, es un tema para un programa completo, lo tocaremos en alguna ocasión. Lilia Zacarías de Guadalajara, muchas gracias por sus comentarios. Lilia, muchas gracias por hablar. José Barajas de Puerto Vallarta, ¿podrían poner el correo en pantalla? Sí podríamos, quisiéramos con todo gusto, pero tenemos una dificultad técnica, entonces el correo es apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Aquí hay más llamadas. Angelina Luque, gracias señora Angelina por comunicarse, un gran abrazo hasta Querétaro. Ruth Guerra de Escobedo, Nuevo León, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es la vida misma de Dios, es la vida de Dios que Él nos la da para que nosotros también tengamos vida, esa es la gracia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, si vas hasta el final, buscas la palabra gracia y te va a decir en qué párrafos habla de eso y lo puedes entender mucho mejor. Lupita Molina de Matamoros, Tamaulipas, dice, bueno, nos da una broma, no lo puedo decir al aire, Lupita, pero muchas gracias por tus comentarios y mantengámonos firmes en la fe. Graciela Tobanche dice, muchas gracias por los comentarios, Graciela. José Luis Escobedo de Zacatecas, muchas gracias por sus comentarios. Esas son sus llamadas. Vamos a terminar porque nos queda muy poco tiempo. Fíjense bien, cuando decimos que ya tenemos una certeza absoluta de nuestra salvación, que tenemos la salvación asegurada, entonces ya no hay esperanza. Y vean lo que nos dice Romanos. Romanos 5.2 dice, Romanos 5.2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en la esperanza del cielo.
esperanza del cielo. La esperanza es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad. Pero vean lo que nos dice ahora Romanos 8:24. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Este es clave, este versículo de Pablo. Romanos 8:24. Una esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, si yo estoy cierto, ya seguro de mi salvación del cielo por un día que hice una profesión de fe en Jesucristo, entonces ya se ve, ya es tangible, estoy totalmente seguro. Entonces, eso sería lo que Pablo llama una esperanza que se ve, ya estoy seguro de ella. Entonces no es esperanza. Pero Pablo dice, somos salvados en esperanza. Esperamos lo que no vemos, entonces aguardamos con paciencia. Fíjense, interesantísimo también lo que viene en Mateo, en el Evangelio de Mateo 24, versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo. La siguiente vez que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Si tú con el simple hecho de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal en el corazón ya eres salvo, sin importar lo que hagas después, tú dile, bueno, Jesús opinaba diferente. Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo 24:13. Hay infinidad de versículos en la Biblia que hablan de este hecho. El que persevere hasta el final. ¿Qué significa esto? Yo hoy puedo tener, digamos, sentirme muy bien, tener un impulso interior a convertirme, a dejar mi vida anterior, pero si no persevero en ese impulso, en ese deseo, si no crezco en la caridad, si no crezco en el amor a los hermanos, y al final de mi vida vuelvo otra vez a ser la misma persona apática que era siempre, tomándome las cosas a la ligera, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esas son palabras de Jesús. ¿Qué hacer entonces cuando alguien llega y me dice, ¿eres salvo? ¿Tú ya eres salvo? ¿Qué dice el católico? Dice, no soy salvo. Yo he sido redimido. Pero, como el apóstol Pablo nos enseñó, tengo una esperanza en mi salvación. Filipenses 2:12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Hay otras traducciones que remiten este pasaje como trabajen con miedo y temblor por su salvación. Trabajen con miedo y temblor. Aquí la Biblia de Jerusalén lo pone con sumo cuidado por su salvación. Tenemos esperanza, somos salvados en la esperanza, nos dice Romanos 8:24, de nuestra salvación. Mas no estamos ciertos, no tenemos esa garantía total de que ya ganamos el cielo simplemente por aceptar a Jesús. Jesús dice, el que persevere hasta el final. El profeta Ezequiel nos decía que el que obre con justicia. Filipenses 2:12 nos dice que trabajemos con sumo cuidado en nuestra salvación. El mismo Pablo, en otro pasaje dice que él sigue perseverando en la carrera, con la esperanza de llegar a la meta. Dice, no sea que yo, habiéndolos enseñado a ustedes, me descuide y no llegue. Este fue Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, tengamos fe, esperanza y caridad. Porque lo único que nos dicen estas personas que tienen supuestamente esta certeza de la salvación, esta esperanza desproporcionada, es que en el fondo tienen un miedo terrible de la condenación eterna. Y eso no es cristiano. Que el Señor los bendiga. Los espero aquí en una emisión más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Que el Señor nos acompañe.